Bueno, entonces nosotros tenemos en el segundo ejercicio, ¿sí? Que estamos acá en la parte 5, nos pide abrir un archivo integrador temp, de temperaturas, ¿sí? Este es el archivo integrador temp. Yo creo que les va a aparecer abierto en la hoja 1, ¿sí? Así que vemos que acá vamos a empezar a trabajar sobre la hoja temp. ¿Estamos? Dice, muestra la medición de temperaturas promedio durante los últimos 4 años en algunas provincias argentinas. Tenemos acá algunos 4 años. Primera parte. Si nosotros hoy vamos a trabajar la primera parte y la segunda. La primera trabaja con mucho formato, ¿sí? Vamos a ver. Dice, aplicar a todos los textos de la hoja temp, fuente, Lucila Sanz, tamaño 10. ¿Sí? Fuente, obviamente, en esta sección. Superior izquierda. Alto de filas 1 y 3 de 20 puntos. ¿Sí? Recuerden, 1, botón derecho, alto de fila, y escribimos 20 puntos, lo mismo con la fila 3. Fuentes, tamaño 12, estilo negrita, centrar horizontal y Señor, verticalmente el texto. señor, Maxi, profe, dime. esto lo haces en video, ¿verdad? ¿Lo vas a Está grabado. grabar? Está grabando. Ah, Fíjate que hay un puntito rojo. ok, gracias. Bien. Cuando se refiere a fuente, tamaño 12, estilo negrita y el centrado, ¿de quién está hablando? Está hablando de la fila 1 y 3. Entonces nosotros, a la fila 1 y a la fila 3, ¿sí? Fíjense lo que hice, con control, mantuve apretado control para seleccionar varias filas, si no, lo podemos hacer por separado, así que acá tendríamos que agregarle el alto de 20, ¿sí? ¿Estamos? Chicos, ¿se va entendiendo? ¿Venimos bien? Y acá a ambas filas tenemos que ponerle tamaño 12, estilo negrita, ¿sí? Fuente, tamaño, no dice fuente, a todos los textos. Sí, entonces es todo texto Lucila Sanz. Lucida Sanz. Lucida, no Lucila. Error típico. ¿Sí? Bien. Centrar horizontal y verticalmente. ¿Sí? Centrado horizontal y vertical. Eliminar la fila 8. ¿Sí? Fíjense que es todo un tema de formato. Alto de fila 8, de la 8 a la 13. Recuerden que cuando eliminan una fila, la posterior pasa a tener la numeración. ¿Sí, gente? ¿Todos se acuerdan cómo eliminar filas? ¿Sí? ¿Venimos bien? Buenísimo. La fila del título, fila 1, deberá estar combinadas entre las columnas A y H. A y H. Fijé H. Claro, todavía no me pide mostrar, pero combinación, tuc. Sí. Agus, Sí. yo no me acuerdo cómo eliminar filas. ¿Cómo Dale. era? Buenísimo. ¿Clic derecho en la fila o...? Sí, señor, fíjate acá. ¿Ves cuando tiene el número de la fila? Sí, bueno, lo tenía marcado. Clic derecho, eliminar. Tan sencillo como eso, y lo que hace es, automáticamente, sube todo hacia arriba. Obviamente lo sube hacia arriba. O sea que elimina la vacía, pero sigue con los Exactamente. números. Exactamente. Porque yo tenía miedo de, por ejemplo, elimino fila 8 que como siga el 8, ¿entendés? No, porque si no te va a Entonces, eliminar siempre todas las 8. Y te va a eliminar todas claro, las filas, porque todas van a ser 8. sí. ¿Sí? Bien, acá entonces tenemos, bueno, esto, combinación. Color de fondo anaranjado, ¿sí? Color de fondo a la fila del título. Color de fondo. Naranja. Anaranjado.
Bueno, alguno de esos anaranjados. ¿Sí? El naranja que quieran. Combinar las celdas que contienen al texto temperaturas medias, ¿sí? Fila 3, entre las columnas B y E. Entre las columnas B y E. ¿Qué sucede? Temperaturas medias estaba en B. Por más que parezca que estaba antes, ¿sí? Acá si yo centro, sí parece que está antes, pero está en realidad en la columna B. Entonces centro y queda el texto. Color, fondo, verde claro. Color fondo, sí, verde clarito. Verde oliva, bueno. Les debo un verde claro, pero ponele que sería algo así. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Formato. Formato sencillo. Cualquier cosa me avisan. Centrar los años en las celdas verticalmente y los grados centígrados horizontal. ¿Sí? Los años centrados, dice verticalmente, acá. Fíjense que esto es centrado vertical. Vertical, centrado vertical. Y los grados centígrados horizontalmente. Centrados. Profe, tengo una pregunta. Sí, ¿Quién creó el Excel? es una muy buena pregunta y no te la puedo contestar en esta clase porque es muy complicado de explicar. Pero básicamente es todo un grupo de programadores. Sí, gente, tenemos entonces los grados horizontalmente centrados. Bien, insertar una columna a la izquierda que no contenga el mismo formato de la planilla, o sea que eso lo tenemos que hacer al final, o sea, ahora. Para agregar una columna, ¿sí? Columna, botón derecho, columna, botón derecho a la primera, ¿sí? Porque todo se agrega a la izquierda. Insertamos, ¿sí? Ahí acabamos de agregar una columna. Al escribir el texto provincias, centrado, fuente, ¿sí? Acá, escribir el texto provincias, me pide que acá, ¿sí? Fíjense que cómo aparece en el, cómo aparece dentro del ejemplo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que escribir el texto, ¿sí? Pero después vamos a tener que agruparlo, ¿sí? Es combinar las celdas y rotarla. ¿Estamos? ¿Se acuerdan de eso? Provincias. Yo combino. Centro. Voy a la dirección del texto, ángulo ascendiente. ¿Sí? Fíjense todo lo que estoy haciendo, ¿no? No se me pierdan. Dirección del texto ascendente. Formato, color, ahí está. Lucila Sanz, 11. Negrita. Fondo. Me perdí. Fondo verde. Color de texto anaranjado. ¿Sí? ¿Y estamos? ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que ya que se hizo bastante parecido al ejemplo. Bien. Acá me hicieron una pregunta, cuando les pide un archivo, ¿sí? Un fondo que no tienen, no lo agreguen. ¿Sí? No hay problema con eso. ¿Sí? O busquen alguna imagen parecida. No, habíamos quedado, sí, ahora me acordé. Habíamos quedado que iban a buscar alguna imagen parecida, ¿sí? Para poner de fondo. Bien. Insertar la forma flecha abajo, ¿sí? Del grupo flecha, formas. ¿Se acuerdan las formas? Insertamos. Formas. Formas, acá ilustraciones figura en modelos posteriores. Formas. Flecha hacia abajo, en flechas de bloque.
y tiene que ir desde, de acuerdo a la imagen, ¿sí? O sea, debajo de meteorológica y arriba de Tierra del Fuego. O sea, algo así. ¿Sí? Color de relleno anaranjado. Voy a hacer zoom. ¿Sí? Color de relleno anaranjado. Y el borde verde. El contorno verde. O lo estoy haciendo totalmente al revés. Fondo y color. Sí, lo hice totalmente al revés. Puede pasar. Ahí está. Ahora sí. Horrible queda. ¿Sí, gente? Borde No, amarillo. anaranjado y borde No, amarillo. ahí está, porque Ah, estoy leyendo el anterior. Eso pasa cuando no leen bien. Contorno amarillo. Y el fondo naranja. Claro, porque lo leí una vez y cuando lo leí otra vez me lo tenía al revés. Y dije, ¿por qué está al revés? ¿Sí? Ubicarla de acuerdo a la imagen. Ahí está. Aplicarlas a las celdas los bordes de acuerdo al modelo. ¿Sí? Acá tenemos un montón de bordes, ¿sí? Para aplicar. ¿Sí? Fíjense que si le hacen zoom van a ver mejor que el interno es punteado, que el externo es doble línea, que acá tengo línea y punto, ¿sí? Doble línea. ¿Estamos, gente? Hasta acá la primera parte. Sí. Buenísimo, Nico. Llegamos, entendí. Vamos. La segunda parte, desde mi punto de vista, es la más fácil. ¿Por qué? Porque es la que nos piden las fórmulas. Dice, las fórmulas de temperatura deben tener formato de un decimal. Voy a tomar acá esto como ejemplo, pero en realidad ustedes tienen que hacerlo a todo, seleccionan todo. Yo por un tema de verlo, acá. Bueno, lo voy a seleccionar esto. ¿Sí? Formato de celda, un decimal. Botón derecho. Formato de celda, ¿sí? Formato de celda, número, un decimal, ¿sí? Y acá van a ver como el 603 y 2356 van a pasar a ser 60 y 236, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Un decimal. Mostrar la columna I. Bien, acá claramente mostramos la columna, seleccionamos la anterior y la posterior, botón derecho, mostrar, ¿sí? Mostrar, botón derecho, mostrar. Calcular las temperaturas medias, y acá vamos a usar una palabrita, ¿sí? Cuando hablamos de algo medio, ¿sí? En matemática, ¿sí? Se habla de promedio. ¿Sí, gente? Decir media y decir promedio es equivalente. Entonces, del año 2018, sabiendo que tendrán un aumento pronosticado del año 2017... Ah, no, perdón. Sí, no. Está hablando de otra cosa. Pensé que estaba queriendo hacer esta columna. No, las temperaturas medias del 2008 son las temperaturas estas. ¿Sí? Estas temperaturas. Van a tener un aumento con respecto al 2017. O sea que va a ser esto y un poquito más. Y ese poquito más va a estar en la celda M2. ¿Sí? Y acá podemos ver cómo el aumento va a ser de 2. O sea que va a ser... Usar referencias absolutas. ¿Sí? Va a ser 2017 más esta celda M2. Fíjense que les pide referencias absolutas. ¿Y con qué botón activo referencias absolutas? ¿Se acuerdan? F4. Con F4, yo estoy posicionado sobre M2. F4
me pone los signos de pesos, ¿sí? Que van a generar una referencia absoluta, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo baje, todas van a seguir apuntando a M2. Si yo no hubiera aplicado una referencia absoluta, M2 se hubiera desplazado hacia abajo y no hubiera tenido ningún aumento. ¿Sí, gente? Bien, ahora sí, el promedio en la columna H, ¿sí? Igual promedio. Bien. Calcular en la celda G17, ¿sí? La temperatura máxima, igual max. La temperatura mínima, igual min. Pero ojo, porque pide la máxima en Chaco en los últimos 3 años. Chaco en los últimos 3 años. ¿Sí? La mínima de Neuquén, mínima. Y la temperatura promedio en todas las provincias durante el 2018, o sea, el promedio de 2018. ¿Sí, gente? ¿Cómo venimos? Bien. ¿Sí? G17, la temperatura, bien. Neuquén, bien. Promedio, bien, lo acabo de decir. Calcular en G20 la cantidad de temperaturas registradas por año. ¿Sí? Ahí básicamente es contar cuántas temperaturas tengo acá. Y de acuerdo al resultado obtenido en G19, acá, se solicita calcular en la columna I, porcentaje representa la temperatura media del 2018 de cada provincia con respecto al promedio total. ¿Sí? Ahí, básicamente, sí. La temperatura del 2018 es el 100%, ¿sí? La temperatura promedio de todas las provincias, ¿cuánto es? Tienen que hacer una regla de 3. Multiplicar y dividir. ¿Estamos? Bien, o no se modifique, no se olviden de modificar los bordes al copiar las fórmulas. Gente, tenemos entonces, acá fíjense que tenemos un modelito de cómo debería quedar, una parte, ¿sí? Y tenemos el Excel. Este Excel va a estar en el campus, ¿sí? No se aterren, para que ya en un ratito se puedan poner a trabajar. ¿Dudas, gente? No, muy bien. Lau, ¿algo que quieres agregar? Por el momento, si no tienen dudas, está claro, pero bueno. Bien. Les diría que pregunten cualquier cosa si tienen las dudas para... Bien, Lau, te pregunto a vos, ya que te tengo, justo había salido el tema Sí. antes y te habías caído. Habíamos Sí, quedado sí, que estoy sin cama. habíamos quedado que el examen, ¿sí? Iba a ser un Excel o un form. Todavía no estaba definido eso. Ahí está, me parecía. ¿Sí? No estaba definido, no. No creo que sea un form. No creo que sea un form. Tal cual, por eso. Vamos a apuntar más a darles algún trabajo, un archivo para que lo hagan en el momento y lo entreguen en el momento. Exactamente, algo cortito y al pie. Claro, algo que les dé tiempo a hacerlo, lógico. Por eso, cortito y lo básico, lo más fundamental. Estamos avisando con tiempos para que consigan compus los que están con el celu. Claro, ese es el tema, exacto. ¿Sí? Bueno, gente, esto ya lo voy a subir apenas termine las clases, el videito que se está grabado.